Hola, buenas tardes. Soy María José Domínguez, directora ejecutiva de Fundación Kennedy. Muchas gracias por acompañarnos hoy día para hablar sobre humedales. Entonces, para partir, una breve presentación de Fundación Kennedy. Somos una organización que está cumpliendo este año ya 20 años dedicadas en exclusivo a la protección y conservación de los humedales en Chile a lo largo del país. Este año estamos con presencia en 26 humedales entre Tarapacá y la región de Magallanes. Entonces, para partir, ¿qué son los humedales? Los humedales, por definición de la Convención Ramsar, que es un acuerdo internacional que se dedica a la protección de los humedales y el uso racional de estos, los define como todos los cuerpos de agua continentales, inclusive el borde costero. Estos pueden ser de tipo salobre, de tipo de agua dulce, corrientes, estancos, permanentes o estacionarios. Chile, así como se podrán imaginar, es un país muy rico en humedales. Algunas de las diversas tipologías que poseemos a lo largo del territorio son los salares, por ejemplo, en la zona altoandina, en el norte de Chile. Los ríos que atraviesan todo el territorio nacional, ¿cierto?, de cordillera a costa, que son muy característicos de las distintas zonas, ¿cierto?, especialmente la zona centro, la zona sur. En el sur, las turberas, los hualves, los humedales que inundan bosques, que inundan praderas, por ejemplo, también son humedales. E incluso el borde costero, como les contaba, también es un humedal. Esto incluye las playas arenosas, las playas rocosas, los marismas, que incluso considera también no solamente el borde costero continental, sino que también islotes e islas. Por tanto, se podrán imaginar la superficie que tenemos de humedales en Chile es enorme. Por tanto, el desafío por protegerlos es así también. ¿Por qué estos ecosistemas son importantes? Las razones son muy numerosas. Algunas de ellas tienen relación con la tremenda biodiversidad que albergan en el mundo, en el planeta. Los humedales albergan cerca del 40% de todas las especies presentes. Por tanto, asimismo, en el país también son una fuente de biodiversidad característica para cada zona. Además, son espacios de encuentro, de participación, de organización comunitaria, de educación ambiental, de investigación. Son espacios realmente frágiles. No solamente son importantes para nosotros y para nuestra supervivencia por todos los servicios que nos ofrecen, sino que también son esenciales para la biodiversidad que habita exclusivamente humedales, pero también otras especies que los requieren para sobrevivir. Por ejemplo, las aves migratorias, que viajan a lo largo del continente y que necesitan de estos espacios para su descanso, para su reproducción, etc. Son una fuente de conocimiento ancestral, de conocimiento científico. Nos permiten hoy también sortear los múltiples desafíos que están dados por la crisis en la que estamos viviendo, la crisis climática, la crisis hídrica, la crisis de biodiversidad. También forman parte crítica del sistema del ciclo hídrico, de los procesos de agua. Nosotros requerimos del agua para vivir, requerimos del agua para nuestra producción, pero la biodiversidad también así la requiere. Los humedales, por tanto, tienen todas estas cualidades, pero además sirven como un espacio de contención y mitigación ante los efectos del cambio climático. Eventos extremos, por ejemplo, como las inundaciones que vemos muchas veces en los inviernos, cada vez más frecuentes, las temperaturas extremas, ¿cierto?, como hoy día, que hace mucho calor. En ese sentido, los humedales nos permiten y nos entregan servicios para enfrentarlo a través de la regulación de las temperaturas, a través de la captura de gases de efecto invernadero, de la retención del carbono que albergan y sucesivamente así. Todos estos servicios son servicios que están pensados, ¿cierto?, desde la visión del ser humano, cómo los humedales son útiles para nosotros. Asimismo, desde la lógica de la biodiversidad. Y hay otros elementos que tienen que ver no solamente con los servicios que directamente nos proveen, sino que también con el bienestar humano. Cómo los humedales y la naturaleza también nos proveen bienestar, calidad de vida, a través de cosas como, por ejemplo, la inspiración artística,
la creatividad, la conexión con la naturaleza, la espiritualidad, incluso asociado, ¿cierto?, a la cosmovisión, pueden pensar ustedes, de muchos pueblos originarios, también tiene que ver con ello. Aquí una hermosa foto de nuestro concurso de fotografía de este año, pueden verla, están cerca de la casona expuestas. Esta es una foto, por ejemplo, biodiversidad, agua, inspiración. Algo que se nos olvida habitualmente sobre los humedales es que los humedales, al ser el agua dulce que está disponible en el planeta, que solo, ustedes saben que el agua disponible en el planeta es cerca de un 1% de agua dulce, pero no toda ella está disponibilizada a través de la superficie. Entonces, esta agua está disponible por medio de los humedales. Así se entiende también que nuestra historia, la historia humana, la historia natural, la historia de nuestros orígenes, nuestras ciudades, está íntimamente asociada a la disponibilidad de este recurso, por cuanto todas las personas, ¿cierto?, pensando como fue el poblamiento tal vez de Santiago o Antofagasta o otros lugares remotos del país, están asociados necesariamente a estos cuerpos de agua. Prueba de esto es que actualmente se encuentran muchos restos arqueológicos asociados también a estos lugares, o incluso hay elementos de la cosmovisión, ¿cierto?, de quienes hoy día todavía mantienen las tradiciones más ancestrales asociadas a estos cuerpos de agua. Cementerios, restos de asentamientos, artefactos y así otro sin número de elementos que dan cuenta de cómo los humedales no solamente tienen un valor, por tanto, en estos otros aspectos que les comentaba, sino que también tienen un valor en que confluyen, ¿cierto?, los aspectos sociales, culturales, históricos, patrimoniales, que muchas veces no son rescatados y que no forman muchas veces parte de la conversación, ¿cierto? Pero al entrar a trabajar en los humedales, uno se da cuenta cómo las comunidades sí consideran esto parte de su historia. No solamente pensando en la historia antigua, ¿no?, como el origen del poblamiento de Antofagasta, la cultura camanchaca y su relación con las aguas, por ejemplo, que se asocia con uno de nuestros proyectos, sino que también respecto de la historia reciente, cómo mi abuelo, cómo mi familia tiene una historia de arraigo con este lugar que está asociada a la conexión con este espacio de naturaleza. Todo ello forma parte del tremendo valor que nos aportan los humedales. Sin embargo, los humedales están desapareciendo. En Chile sabemos que hay alrededor de 40.000 humedales, no están todos catastrados, pero al menos 1.500 de ellos son humedales urbanos y están asociados hoy a nuestros límites urbanos, a nuestras ciudades. Convención Ramsar, como les comentaba antes, este acuerdo internacional que vela por la protección de los humedales, ha calculado que en el último siglo se perdió entre el 65 y el 71% de la superficie de los humedales del planeta y que sigue desapareciendo un 1,5 tasa por año. Esto significa que cada día están desapareciendo humedales. De repente nosotros vemos noticias, ¿cierto? Pero este proceso es mucho más acelerado de lo que nosotros estamos mirando. Están perdiéndose constantemente. Parte de esta pérdida de superficie tiene relación con intervenciones directas en ellos, como por ejemplo el drenaje, el rellenado, la construcción sobre ellos, ¿cierto? Yo creo que esta imagen es una imagen que ustedes tal vez ya conocen y quisiera detenerme aquí un poquito para compartirles lo que dice. Se buscan, ahí se ve la intervención, ¿cierto?, de un humedal que perfectamente podría ser cualquiera en casi cualquier país de Chile, ¿cierto?, con un tradicional pajonal, ¿cierto? Y dice abajo, Simón Medina, tercero básico, escuela, y no alcanzo a leer, y ahí dice, tenemos que protegerlos porque están desapareciendo. No alcanza a leerse bien en esta imagen, pero es la imagen claramente de un niño que está haciendo alusión a, ahí habla de pequeños. Pero también hay otro tipo de intervenciones que tal vez están asociados a usos más cotidianos que no se han problematizado. Incluso también son usos históricos, ¿cierto? Cuando muchas veces a nosotros nos pasa que trabajando en humedales, hablamos con vecinos, con personas que viven cerca y hablamos sobre el problema de los perros, por ejemplo. Y la primera respuesta que recibimos es, pero yo siempre he traído a mis perros, pero aquí siempre ha habido perros. Efectivamente, puede ser que ha habido perros hace mucho tiempo en esos lugares. No, eso no implica que sea compatible con la protección de los humedales. Por tanto, con esto lo que quiero decirles es, hay muchas actividades que son pequeñas, que son usos que sí están deteriorando también a los humedales, por cuanto estos son ciclos complejos, son espacios sumamente dinámicos, son espacios que tienen procesos, ¿cierto?, que al ser interrumpidos afectan todo el ecosistema. Así,
La presencia de perros, por ejemplo, es uno de los grandes problemas. El ingreso de vehículos motorizados también tiene un efecto tremendo sobre humedales. Somos testigos de humedales que han estado a punto de desaparecer solamente por esto, hay humedales más frágiles que otros, tienen distintos impactos, distinto nivel de vulnerabilidad ante este tipo de amenazas. Hay una familia de Quiltehue sobre una huella de auto. Nosotros mismos, ¿no? Las actividades que nosotros muchas veces consideramos que nos gustan, yo creo que es medio innegable, ¿no? Los que tenemos perros sabemos que nos gusta pasear con nuestro perro, y si le ponéis la correa y dices, bueno, ¿qué puede pasar? Pero esto afecta las dinámicas de las especies que viven ahí, genera una perturbación, y eso tiene un efecto y requiere que tengamos conciencia sobre ello. Esto lo dice todo, ¿no? Distintos tipos de actividades que están muy asociadas a lo que hacemos constantemente. Podría seguir eternamente, pero para que nos hagamos una idea general, yo creo que la mayoría de los que están acá saben también un poco de lo que estoy hablando y se imaginan otras tantas actividades que están sumamente naturalizadas y que son tremendamente problemáticas y difíciles de controlar. Esto hoy día quisiéramos compartir con ustedes, y es que cuando pensamos en hacer esta presentación, pensamos en traerles un diagnóstico con números y una visión respecto, ¿cierto?, de los desafíos y los principales problemas y cómo podemos llevar esto, ¿cierto?, como desde la política, desde la implementación de la ley, desde la fiscalización y la gobernanza, que son temas que nos encantan, ¿sí? Pero en vez de eso, queríamos traerles algo que hoy día está más en el corazón de la institución y que tiene que ver con el proceso que ha estado llevando la Fundación en estos 20 años, y es que vivimos constantemente desde los territorios, ¿cierto?, desde los proyectos donde nosotros tenemos presencia, en esta dualidad. ¿Qué pasa con el desarrollo y los humedales? ¿Son dos elementos que se enfrentan? ¿Son compatibles? ¿Cómo se hacen compatibles? ¿Cómo nos podemos hacer cargo de este problema? Porque cuando hablamos de desarrollo, no solamente hablamos de instalar una nueva industria, no solamente hablamos de una planta de tratamiento, no solamente, sí, pero también hablamos del desarrollo local. A veces el desarrollo local tiene que ver con procesos productivos que están asociados a los humedales. Hay zonas que son eminentemente agrícolas, hay zonas donde hay mucha ganadería, que sigue siendo ganadería de subsistencia. En la zona sur, en las islas, en los bordes costeros, sigue predominando muchas actividades como la recolección de algas, por ejemplo, como el mariscar, como la intervención en zonas intermareales, como la plantación de choritos, y así un sinnúmero de otras actividades que muchas veces cuando hablamos de desarrollo parece quedar fuera, pero forman parte del desarrollo productivo necesario, asociado a la calidad de vida y a las prácticas tradicionales también. Entonces, ¿cómo podemos ir tomando ambas cosas sin dejar a uno fuera? Sumado a esto, aparecen también, ¿cierto?, los grandes problemas país, los grandes problemas estructurales, como por ejemplo el problema de déficit de vivienda, la vulnerabilidad, la pobreza. Sabremos que la crisis climática se proyecta que va a pegar más fuerte en las poblaciones más pobres, más vulnerables, en mujeres y en las personas con menores recursos. Por tanto, ¿cómo nos hacemos cargo de esta realidad en un contexto en que cerca del 90%, disculpen, de la población en Chile vive en zonas urbanas, asociado a un proceso de crecimiento económico bastante reciente, cierto que hoy día ha decaído un poco, pero que viene bastante acelerado y que ha propiciado una expansión explosiva de las ciudades, una densificación importante, un crecimiento muy grande. Y aquí es donde nos empezamos a encontrar con los problemas, ¿cierto? Estas son algunas imágenes que yo creo que muchos han visto. Hay una declaración de zona de escasez hídrica. Hoy día en Chile aumentan las comunas declaradas en emergencia por escasez hídrica, algunos problemas asociados a la industria, ¿cierto? Hay una imagen de la mortandad de cisnes asociado al río Cruces, ¿cierto? Hace poco más de 10 años. Zonas de campamentos inundadas. Muchas veces la instalación de estas familias tiende a llevarse hacia las áreas que no están pobladas y que tienden a ser las zonas de riesgo, o que tienen que ser los terrenos que están hoy día disponibles, riberas de ríos, el Mapocho, ¿cierto?, esteros, zonas que sabemos que son inundables. Por ahí abajo la construcción en Los Molles, que se instaló sobre la desembocadura de un estero, y otras varias inundaciones. Esto lo estamos viendo todos los años. Como les decía, los eventos extremos vienen con más frecuencia, y estos son los efectos que vemos asociados a problemas que tienen que ver con nuestra falta de
de gestión de nuestros espacios naturales. Y justamente de eso se trata esto, y esa es la invitación que quisiéramos hacer y compartir con ustedes. Y es que pasa que a medida que pasa el tiempo y a medida que pensamos en desarrollo, incluso yo creo que en el imaginario, ¿cierto? Cuando decimos ciudades, uno piensa de inmediato edificios, calles construidas de cemento, tal vez si piensas en el sur pensarás en calles de ripio con casas de madera, pero más o menos la estructura siempre es la misma. Uno no piensa en una ciudad verde, una ciudad atravesada por cuerpos naturales de agua, una ciudad que preserva áreas naturales como bosques, sino que si piensa en áreas verdes va a pensar en plazas, en parques de pasto y palmeras. Y esto también habla de cómo de a poco hemos alienado esta figura de ciudad y de nuestro hábitat. Hemos ido construyendo un hábitat que es completamente artificializado y que niega su contexto natural, niega que estos pequeños sistemas, estas pequeñas estructuras que nosotros hemos ido creando, que sin duda son avasalladoras, están insertas en sistemas de mucha mayor complejidad y mucho más amplios que nosotros mismos. Por tanto, en la medida en que nosotros seguimos negando esta realidad y este contexto, los efectos que vemos son un poco lo mismo. Y esta imagen era la que quería mostrarles para reflejar un poco esto. Otra imagen de nuestro concurso de fotografía de este año que muestra, qué pena, no se ve, ¿cierto? No ven nada. Bueno, ahí abajo, aquí, ahí, hay una balsa con 2 personas atravesando este cuerpo de agua. Y es que pocas veces realmente nos vemos pequeños ante la inmensidad de la naturaleza. Los amantes de la naturaleza me dirán, oye, pero yo subo cerros y me pasa cuando estoy arriba del cerro, me pasa cuando estoy en la montaña, me pasa cuando estoy en el mar, yo conozco esa inmensidad. Sí, yo sé que sí, pero no es lo mismo pensar nuestras ciudades y la forma en que nosotros habitamos y estamos construyendo esta fórmula de desarrollo en armonía con esa naturaleza. Hay ahí una brecha que es gigante y que creemos que es el principal desafío. Romper con este paradigma, entendernos como parte de un sistema mayor del que somos parte, complejo, dinámico, en muchos aspectos desconocidos. ¿Cuántos sabemos de humedales? Muy poco. No sabemos ni cuántos hay en el país, francamente. Podemos contarles cuántos sabemos de los humedales en que trabajamos porque sabemos mucho, pero cada lugar, cada sistema es de tal complejidad que requiere un tiempo de estudio, que requiere de investigación, que requiere de trabajo con la comunidad para recuperar los conocimientos locales, que es inmenso. Estamos ante un desafío que es gigante y ese desafío requiere ponernos a disposición de trabajar juntos, de trabajar entre todas las partes, requiere de entender que el desarrollo tiene que pensarse con la naturaleza y tenemos que empezar a pensar estos sistemas pensando en los humedales urbanos, ¿no? También con el desarrollo y con las ciudades, con el desarrollo sostenible, que es social, que es cultural, que es ambiental y que es económico también, pero con las personas y desde las personas. Creemos que hoy día, en vez de seguir midiendo, que son herramientas maravillosas, ¿cierto? Medir la huella del carbono, medir la huella hídrica, establecer, no sé, qué sé yo, como cuántas toneladas de reciclaje, procedimientos ciertos específicos que son herramientas muy, muy valiosas, no sirven de nada si es que no miramos el centro del problema que tiene que ver con nuestra disociación respecto de nuestra interacción y nuestra relación íntima, inquebrantable con la biodiversidad. Sin biodiversidad no es posible pensar en este desarrollo sostenible. Finalmente, y para querer conversar un poco con ustedes, para no estar hablando todo el rato yo, una frase y que a nosotros nos hace sentido y que nos empapa todo el tiempo de sentido de urgencia, pero también de esperanza. Y es que hoy día todavía estamos a tiempo de actuar en pos de la protección del agua, de la biodiversidad y de los ecosistemas, porque corremos peligro, el riesgo de extinguirlos y esta pérdida va a ser irreparable. Por tanto, cada persona que se sume hoy, que se sume en el futuro, o que quiera aportar desde sus ideas y desde su conocimiento respecto de cómo podemos hacerle frente, ¿cierto?, a esta tremenda cruzada, va a ser bienvenida y confiamos también en que podemos contar con que todos vamos a avanzar en aquella dirección. Muchas gracias, por favor. Si alguien tiene preguntas, comentarios. ¿Hay preguntas, chiquillos? ¿Podemos levantar la mano? También pueden ser comentarios, pueden no estar de acuerdo conmigo y mejor todavía, si enriquecemos la discusión.
Hola, en verdad yo quería saber cuántos humedales hay en Chile. No sabemos. No, no sabemos. O sea, mira, ¿qué sí sabemos? Sabemos que existe una herramienta, que es una herramienta del ministerio, que se llama Inventario de Humedales de Chile. Puedes buscarla en Google. Es muy entretenida de ver porque además es como un mapa y tú puedes ir navegando y, por ejemplo, saber qué humedales están cerca de tu casa, que por ahí podemos partir. Y en este catastro hay 20.000 y tantos humedales. De esos 20.000 y tantos es que hay 1.500 que están dentro de las ciudades, ¿sí? Ahora, sabemos que también la tecnología todavía no permite hacer una detección tan precisa, entonces hay muchos humedales que de repente son pequeños, son temporales, como decíamos, esto implica que, por ejemplo, con los deshielos aparecen o que con las lluvias aparecen, etcétera, no aparecen dentro del inventario. Y además tenemos territorios sumamente extensos, como toda la zona austral, ¿cierto?, que está llena de bofedales y que ocupan, bueno, desde la región de más al norte, pero sobre todo la región de Aysén, la región de Magallanes, no están todavía suficientemente exploradas. Por tanto, la estimación, y que es el número que nosotros adherimos, son 40.000 humedales. Preguntan acá, ¿en cuáles hemos trabajado nosotros? Hasta ahora, en estos 20 años, hemos trabajado en poco más de 40 humedales en Chile. Este año estamos trabajando en 26. Algunos de... Pucha, es difícil porque a todos los queremos mucho, pero, pero algunas joyitas para nosotros, o tal vez de las cosas que hemos ido descubriendo con el tiempo y que están más cerquita de nuestro corazón, yo diría que la desembocadura del río Loa. Estamos trabajando ahí con la Católica, con la Universidad Católica, que está haciendo un proyecto ahí de recuperación de restos arqueológicos. Así que ha sido sumamente interesante abordar esto desde una lógica de, bueno, la conservación de la naturaleza, pero qué pasa con toda esta historia humana, ¿cierto? Y esta lógica como también como de reconstrucción de historia del pasado, de comunidades que hoy día no existen en ese lugar, o tal vez existen y las hemos encontrado. Entonces hay todo un proceso de descubrimiento, y también nombraría otros humedales de Antofagasta. Hoy estamos, hace muy poquito entregamos un proyecto para la conformación de la red de humedales urbanos de Antofagasta. Entregamos los expedientes para proteger 7 humedales, los 7 humedales urbanos más grandes, y ha sido sumamente interesante porque la gente no sabía que había humedales en Antofagasta y francamente estaban sumamente deteriorados. Por tanto, ha sido muy, muy entretenido ver también cómo existen otras expresiones de naturaleza, otras formas de naturaleza. Tal vez no son los ríos correntosos y verdes de Valdivia, pero que son maravillosos, sin duda, pero son del desierto, de la costa del desierto más árido del mundo, con especies que han sumamente resilientes, que han evolucionado para esa zona en particular, que han resistido el crecimiento de las ciudades, que han resistido un montón de presiones y amenazas. Por tanto, esa valoración quisiera llevarla como a ese paralelo. Grandes ecosistemas, ¿no? El río más grande de Chile, más largo de Chile, y también los pequeños humedales. Cada metro cuadrado de humedal al final cuenta. Bueno, por acá tengo un comentario. Primero, agradecer el trabajo que hace la Fundación Kennedy. Además, pasar el dato que la próxima semana pasa por el Consejo Municipal de la Municipalidad de Lo Barnechea la ordenanza de humedales urbanos, que llevamos un montón de tiempo trabajando en ello. Los temas hídricos generalmente se toman mucho tiempo en hacer estas regulaciones, estas leyes o ordenanzas. Así que muchas gracias. Necesitamos muchas fundaciones Kennedy en Chile. Tenemos una gran brecha en la implementación de la ley de humedales urbanos, y este tipo de fundaciones son fundamental para que se puedan implementar y conservar este tipo de ecosistemas. Muchas gracias, qué buena noticia. Y necesitamos muchos más funcionarios municipales públicos interesados también en los humedales y en sacar adelante las herramientas de gestión que van a permitir avanzar en esta protección. Gracias. Puta, está al último. Dale nomás. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Saludar ahí a Fundación Kennedy o a Peter, por ahí, ¿o no? Yo vivo en Algarrobo. Cuna Oye, de la fundación. Una pregunta, y solamente si quieres responderla, pero ¿qué te han enseñado a ti, en lo personal, los humedales o el de estar en contacto con los humedales? Uf, qué difícil. Mira, voy a partir confesando que
antes de empezar a trabajar o de acercarme a los humedales, no tenía idea de lo que eran los humedales. Y yo creo que la mayoría no sabe lo que son los humedales. Y lamentablemente es porque, bueno, no sé, mira, otro ejemplo que yo creo que es suficientemente gráfico para esto es que cuando nosotros hacemos proyectos y le preguntamos a los niños cómo creen que son los humedales, nos hablan de jirafas, de elefantes, de especies que no existen en América, básicamente, pero que han visto en libros, que han visto en la tele, pero no han tenido acceso a la información. Yo creo que más allá de la frustración, es cierto, porque no es un trabajo fácil, hay muchas veces uno siente ingratitud o puede sentir cierta frustración porque estás protegiendo el lugar y está siendo destruido, porque se enfrenta muchas veces a muchas complejidades. Yo creo que el mayor aprendizaje tiene que ver con que las personas tienen capacidad para hacer las cosas solos. Necesitan información, necesitan herramientas. Por supuesto que necesitamos a la ciencia, pero no necesitamos ser todos científicos. Necesitamos personas que sean capaces de defender su humedal, necesitamos personas que eduquen, necesitamos personas que transmitan esto con pasión, necesitamos personas que le cuenten a sus hijos, necesitamos personas que estudien, lo necesitamos a todos, también necesitamos al mundo privado, necesitamos lucas. Como la conservación nos hace sin lucas. O sea, nos encantaría a todos, ¿no? Pero si alguien tiene una fórmula mejor para financiar las cosas, que nos cuente, pero la conservación requiere de financiamiento. También requiere de autoridades, requiere de herramientas jurídicas. Entonces creo que para mí el aprendizaje más importante ha sido que las personas tienen capacidad de autogestión y que hay que darles las herramientas para que puedan accionarla y poder hacerse cargo de la gestión de su medio natural sin nosotros. Bueno, estamos... ¿Me permites? Disculpa. Gracias. A ver, con mucha humildad y por el hecho de haber trabajado en temas ambientales, en el Ministerio de Medio Ambiente concretamente, y haber estado involucrado desde muchísimos años antes con el islote Pájaro Niño, llegué a conocer a la Fundación Kennedy. Y yo creo que sería injusto que nos fuéramos todos de acá sin brindarle un aplauso a don Peter, que está acá. Se los pido, por favor. Muchas gracias, Peter. Bravo, Grande. Peter. Vamos al comentario, en realidad, si no hay pregunta, y también va a los deseos de conocer tu opinión respecto... A ver, cuando escuchamos de áreas marinas protegidas, terrestres, de parques nacionales, siempre pensamos en la estampilla puesta en el espacio. No la vemos relacionada. Yo sé que es difícil, es sumamente difícil. Y esto traigo a colación esta idea de la conexión que hay entre los humedales, sobre todo los humedales costeros, con las áreas marinas protegidas. Y hay una muy clara que se está gestando. La Seremi de Medio Ambiente de Tarapacá está abogando por crear un área marina protegida en la Bahía de Chipana. La Bahía de Chipana está inmediatamente al lado de la desembocadura del río Loa. Y la idea, bueno, ahora falta un pedacito, digamos, de incluirlo en el informe técnico justificatorio para la creación del área protegida, que va a ser una ACMU, Área de Conservación de Múltiples Usos, el nuevo nombre de las AMCPMU. Y esa es la pregunta un poco, o escuchar tus comentarios respecto a crear áreas marinas protegidas unidas a lo que son los humedales costeros. Hace todo el sentido del mundo, ¿no? Es un poco lo que pasa en esto y me voy a tomar aquí, me voy a robar las palabras de un compañero de trabajo que no está presente. Bueno, a todo esto, Peter Kennedy, fundador de la Fundación en Algarrobo hace 20 años y además activista ambiental hace otros 20 más. Saludos, Peter. Hace sentido porque nosotros cuando pensamos, así como cuando pensamos en las ciudades, ¿cierto? Nosotros pensamos desde una lógica que es de papel. Nosotros pensamos, ¿no?, como en la división de las regiones. Entonces, la división entre la región de Tarapacá y la Antofagasta atraviesa el eje del río Loa y atraviesa el río y la desembocadura por la mitad, como si la gestión pudiese dividirse.
¿cierto? Como si el ecosistema pudiese dividirse, como si los pájaros van a entender si es que son de Antofagasta o si son de Tarapacá, cuando realmente eso funciona como un solo sistema, incluso mucho más allá del río o de la desembocadura, ¿cierto? Están los acantilados, hay explanados donde llegan todos, como llegan las grandes agrupaciones de gaviotas garumas, hay gaviotín chico, hay unas zonas de matorral, ¿cierto? Y está la playa, está el borde costero, y todos ellos están en una permanente interacción y cada una de esas piezas forman parte del sistema completo que permite que se sostenga. Asimismo pasa con los humedales, por ejemplo. Muchas veces se ve el humedal y tú ves el cuerpo de agua, no necesariamente en zona costera, aunque en Chile habitualmente también lo es. Ves el cuerpo de agua y tú dices, ok, yo voy a proteger el cuerpo de agua y lo voy a delimitar en su borde, sin hacerme cargo de todo lo que pasa alrededor y sin hacerme cargo de su abastecimiento. Por eso hoy día también está en boga esta conversación sobre hagamos gestión integral sobre toda la cuenca, porque toda la cuenca es parte del área de influencia, de forma preliminar uno podría definir, ¿no? Del área de influencia que permite que este sistema sobreviva. Da lo mismo que yo cubra un pedazo de tierra, si es que ese pedazo de tierra sin abastecimiento de agua, porque para arriba le construí caminos, instalé edificios, puse 50 pozos, pero protegí el humedal. En definitiva, vas a tener un pedazo de tierra seco. No más que eso. Es la misma lógica sobre lo que pasa sobre la división como de los otros ecosistemas. Es de todo sentido y es una buena noticia que se está avanzando en esa lógica. Buenísimo, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Por favor, pueden pasar a vernos a nuestro stand. Tenemos regalitos y juegos y a nuestra exposición de fotografías al lado de la casona.